Es un privilegio para mí, hermanos, esta mañana, pero también un desafío para presentar la palabra del Señor. No es fácil, pero en la gracia del Señor, esta mañana presentaremos este mensaje que lleva por título ¿Quién es Miguel? ¿Por qué hemos decidido compartir este estudio esta mañana? De paso les pido, hermanos, que sean pacientes para que puedan finalizar comprendiendo este estudio. Juntos comprendamos este estudio, el significado que tiene para nosotros en estos tiempos. El propósito de presentar este estudio es por varios hermanos, visitas que nos visitan, miembros de otras iglesias, aún se han hecho miembros adventistas, pero no comprenden a ciencia cierta esto, lo concerniente a Miguel. Y es importante que demos también una explicación en cuanto a esto. Se han levantado muchas formas de interpretar a este personaje. Y este es el propósito, saber estudiar. Pero también para reafirmar la fe del pueblo que está pasando por los últimos días. Entonces, por eso vamos a pedir la unción del Espíritu Santo y para que Él sea, no nosotros, porque nosotros no sabemos nada, pero Dios sí lo sabe y a través de su palabra ha revelado lo concerniente a este personaje como lo es Miguel. Oremos. Y ahora, Padre Celestial, me escondo en la roca que es más alta que yo y suplico su misericordia, Señor, y que se manifieste poderosamente en su palabra a través de su Espíritu Santo. Convénzanos, oh Padre, diríjanos, esta es su palabra, nosotros simplemente sus siervos. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Como dije, el mensaje de esta mañana, el estudio que vamos a presentar, lleva por título ¿Quién es Miguel? ¿Cómo se le conoce a Miguel, mis hermanos, a este personaje en el mundo religioso? El sistema católico, las iglesias ortodoxas y otras más, ellos mencionan que hay 7 arcángeles. 7 arcángeles. Por ejemplo, dicen que Miguel es el jefe de los ejércitos celestiales. San Rafael, el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo. San Gabriel, el mensajero celestial. San Arcángelos Chamuel es el arcángel del amor. San Uriel, el encargado de las tierras y de los templos de Dios. San Arcángel Sarquiel, el ángel de la alegría, de la libertad y de la prosperidad. San Arcángel Jofiel es el arcángel de la inteligencia, la sabiduría y la iluminación. Ustedes me preguntarán esta mañana, ¿dónde se encuentra esto en la palabra de Dios?
Yo les contesto, en ningún lugar. Esto se encuentra en los libros apócrifos del sistema católico romano. El arcángel Miguel, para los católicos, es un patrono y protector de la Iglesia universal. Y lo consideran el primero de los 7 arcángeles. Junto con Gabriel, así lo consideran. Han hecho imágenes representando a Miguel o el arcángel Miguel, las cuales son veneradas entre los católicos. El arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles. También es el que se le reza y al que más personas le piden ayuda. Ahora, la mayoría del mundo evangélico pentecostal creen que el arcángel Miguel es de la categoría o rango de los arcángeles, o sea, de la categoría de rango al igual que lo es, pues, como es Gabriel o como fue Lucifer antes de caer. Pero ¿será esto así? La palabra del Señor nos dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tomando esto en cuenta, vamos a comenzar a ver las referencias que se encuentran en la palabra de Dios concerniente a Miguel. Bien, hay 5 referencias en la palabra de Dios a donde se menciona el nombre Miguel. 3 de estas están en el Antiguo Testamento, 2 están en el Nuevo Testamento. Cuatro de las referencias ya se han cumplido y una de ellas aún no se ha cumplido. Es la que se encuentra en Daniel 12, la cual dejaremos para el final de nuestro estudio. Nuestra primera referencia la encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 10. Quiero dar una explicación del asunto en cuanto a lo que estaba pasando. En el capítulo 9 de Daniel encontramos que Daniel estaba orando y ayunando para saber, él estaba interesado en lo que el profeta Jeremías había escrito concerniente a los desterrados en Babilonia. La profecía decía que 70 años iban a pasar en cautiverio y después iban a regresar para reconstruir a Jerusalén y lo que a hoy se le conoce como el segundo templo. Este es otro tema, ¿verdad?, que he estado indagando, ¿verdad?, y doy más detalles en cuanto a esto, pero no es mi tema esta mañana. Bien, Gabriel baja para hacer entender a su siervo las profecías concerniente al Mesías, pero también a la reconstrucción del segundo templo. Luego nosotros encontramos en el capítulo 10 que Daniel, varón esforzado,
mira que los obstáculos que Satanás está poniendo para que este plan que Dios ha planeado se lleve a cabo, él mira que Satanás es un obstáculo con el rey de Persia. Y esto no se está llevando a cabo y es tardado. Y Daniel se preocupa mucho y ayuna, una vez más, en ayuno y oración. Y Daniel dice que el conflicto era grande. Notemos ahí en la palabra del Señor el capítulo 10 que les acabo de mencionar. El capítulo 10 de Daniel, versículo 1, miren lo que dice él. Y el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aquí estamos notando que Daniel menciona que el conflicto era grande. Y es que el príncipe de Persia se le había opuesto a Gabriel para que este plan no se llevara a cabo. Por eso es que la lectura que leímos, nuestra lectura que leímos esta mañana, dice así, Daniel 13 y 14, que es donde está nuestra primera referencia en cuanto a Miguel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino. ¿Para qué? Para ayudarme. Y quedó allí con los reyes de Persia. Versículo 12, ¿verdad? Allí vemos que Daniel, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fue oída tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y entonces aquí encontramos, ¿verdad?, la primera parte en cuanto a Miguel. Quiero decirles que el nombre Miguel en hebreo se descifra como Micael. En etimología se compone de 3 palabras hebreas. Mi, que significa quién. Ka, como, y él, que significa Dios. Es decir, el nombre Miguel significa quién como Dios. ¿Y quién es como Dios, mis hermanos? ¿Quién es uno con Dios? Dejemos que Él mismo nos lo diga. Cuando vino a este mundo, Él lo dijo. Vamos ahí al libro de Juan, capítulo 14, versículo 30. Juan 14, versículo 30. Perdón, Juan 10, 30. Juan 10, 30. ¿Qué dice ahí? Yo y el Padre somos uno. ¿Quién como Dios? El nombre Miguel. ¿Quién como Dios? Ahora veamos los versículos 14, capítulo 14, perdón, versículos 7 al 17, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: si me conocieres, también a mi Padre conocieres. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús le dijo:
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí. Él hace las obras. O sea, todo. Ya con esto, hermanos, con esto en mente, podemos ver claramente que Miguel no es nada menos y nada más que Cristo Jesús, nuestro Salvador. El don profético, explicando esta gran batalla que había en cuanto a los reyes de Persia, el príncipe de Persia que retenía la misión, la obra que debía de cumplirse al tiempo de la profecía, nos dice lo siguiente: por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Esto declara: el príncipe del reino de Persia se opuso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. Profetas y Reyes, página 418 y párrafo 3. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que el conflicto era grande, pero Miguel había bajado para luchar con Gabriel juntos. ¿Es Miguel? Hacemos la pregunta aquí porque es necesario hacer esto para nuestros hermanos que nos oyen y también los que están aquí, algunos que no han comprendido esto. ¿Es Miguel igual que Gabriel? Pues en Daniel 10, versículo 13, nosotros vimos ahí, podemos ver que Miguel no es igual que Gabriel. Porque ¿quién vino a la ayuda de quién? Miguel viene a la ayuda de Gabriel. Por ende podemos ver, y como dice la mensajera, había una lucha entre el bien y el mal, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien, hasta que vino Miguel. Podemos definir que entonces Miguel no es igual que Gabriel. Queda contestada esa pregunta. Ahora, la segunda referencia a la cual nos vamos a dirigir se encuentra ahí mismo, en el capítulo 10 del libro de Daniel. Capítulo 10, pero ahora va a ser el último versículo, que es el versículo 21. Pero yo te diré, le dice Gabriel a Daniel, yo te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Miguel, vuestro príncipe. O sea, el principal de todas las huestes celestiales. Él es el que comanda, es el capitán, es como Dios. Pero también es vuestro príncipe. Y para que Miguel fuera vuestro príncipe, mis hermanos, tuvo que venir a hacer un combate contra el príncipe de esta tierra. Lo vamos a mirar más adelante en nuestro estudio de esta mañana.
Miguel en muchas referencias bíblicas también es llamado el ángel de Jehová, que por el tiempo no las voy a tocar. Hay muchas referencias bíblicas donde a Miguel también es conocido como el ángel de Jehová. También es llamado el arcángel Miguel, o sea, el primero, el que manda, el capitán, el que es como Dios. Es llamado también el gran príncipe. La palabra del Señor nos presenta diferentes rangos o categorías de ángeles por el tiempo, hermanos. No voy a dar detalle en cuanto a esto, a estos rangos o categorías de ángeles. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios que hay ángeles, hay serafines y hay querubines. Algunos sacan otro rango y dicen que hay arcángeles, pero eso no es, eso es en teoría humana, porque no es bíblico. ¿Qué categoría o rango era Lucifer cuando fue creado? Vamos a ver allí en el libro de Ezequiel 28. El libro de Ezequiel 28 nos relata la creación de Lucifer, que es lucero de la mañana. Ezequiel 28, capítulo 28, versículos 14 al 16 dice: tú, querubín grande protector. Y aquí podemos ver qué categoría o rango era Lucifer antes de caer. Ezequiel 28, 14 en adelante, para ser específicos, 14 al 16. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Así es de que podemos ver claramente qué categoría o rango era Lucifer. No era cosa pequeña, hermanos. Ser el protector, ser el que estaba ahí en la misma presencia de Dios y del Hijo. O sea, después que Satanás cayó, Gabriel tomó su lugar. Confirmemos esta palabra allí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, el capítulo 1, Lucas, el capítulo 1, los versículos 18 y 19. Resulta que la profecía estaba por cumplirse y Jesús estaba por nacer. Y el profeta Zacarías, consternado por querer saber ese periodo, humilló su corazón ante el Señor. Y el Señor mandó a su mensajero. Miren, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de ¿quién? Delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Así es de que ¿quién tomó el lugar de Lucifer? Gabriel. Gabriel tomó ese lugar porque dice: yo soy Gabriel y estoy delante de la presencia de Dios. Después que Satanás cayó, Gabriel tomó su lugar, como lo vimos, y la inspiración también tiene algo que decirnos acá.
la pregunta de Zacarías, el ángel respondió: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. 500 años antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel el propósito profético que había de extenderse hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que al fin de esta profecía se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y aquí que el mismo mensajero por quien fue dada la profecía había venido a anunciar su cumplimiento. Las palabras del ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo: ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas sino Miguel, o sea, Cristo, vuestro príncipe. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y Juan, el ángel declara a Juan el ángel declara: yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Con tus siervos los profetas. Admirable, dice la mensajera, admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecadores. Deseo de todas las gentes, página 74, párrafo 3 al 4. Así de que notemos, hermanos, claramente está allí que Gabriel tomó ese lugar. Nuestra tercera referencia en cuanto a Miguel la encontramos en el libro de Judas. El libro de Judas es otro lugar a donde donde nuevamente hay una lucha con Miguel y Satanás, en donde se agrega la palabra el arcángel. Leamos el libro de Judas, y para nuestras visitas que no conocen, ¿verdad? Pues es atrasito de Apocalipsis, es solo un capítulo, está pequeño, y allí vamos a encontrar nuestra tercera referencia en cuanto a Miguel. Judas 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía o luchaba con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a prefigurar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El término arcángel, el significado de esta palabra, como lo hemos dicho anterior, significa ángel principal, el que lidera, el comandante, el capitán. Otra cosa que debemos notar en estas palabras que acabamos de leer de Judas, que el término arcángel no es plural, es singular. Entonces esa teoría de que existen 7 arcángeles queda eliminada, porque dice el arcángel, no los arcángeles. ¿Quedó claro esto? Bueno, vamos a continuar. Judas nos describe la batalla que ocurrió en la tumba de Moisés. Esta historia está en el libro de Deuteronomios, el capítulo 34, que por el tiempo voy a relatar un poco lo que es el marco histórico. En primer lugar,
Dice allí que cuando Moisés murió, nadie sabía a dónde estaba su sepulcro. Un dato interesante. Eso es extraño. ¿Extraño por qué? Porque los judíos marcaban sus tumbas de sus héroes. Otro detalle interesante es, podemos decir que hasta el día de hoy, ustedes pueden visitar a Jerusalén y encontrar allí la tumba donde fue sepultado David. Aún Pedro lo menciona en el libro de Hechos. El relato bíblico también nos narra que Abraham fue sepultado, Abraham y su familia fueron sepultados en la cueva de Macpela. Se descubrió en años anteriores, en años recientes, una bóveda y había una inscripción que decía: aquí ya hacía Daniel el profeta. Entonces los judíos marcaban las tumbas de sus héroes, pero en el caso de Moisés dice la Escritura que nadie sabía a dónde estaba su cuerpo. También otro detalle interesante es que Moisés fue la única persona que Dios sepultó. Dios mismo, Cristo mismo. Luego en el Nuevo Testamento encontramos, ¿por qué decimos esto? Porque en el Nuevo Testamento encontramos que Moisés vino a hablar con Jesús en el monte de la transfiguración. Eso significa que ¿qué? Que Moisés fue resucitado por el poder de Miguel y llevado al cielo. Por eso tenemos esos detalles o esos datos interesantes. Judas nos describe también allí la batalla que ocurrió en la tumba de Moisés. A ver, analicemos un poco el cuadro, mis hermanos. Viene el arcángel Miguel con sus ángeles para resucitar a su siervo Moisés. Y allí estaba Satanás y sus ángeles, las huestes malignas, cuidando la tumba. Miguel y sus ángeles caminan hacia el sepulcro, a donde estaba enterrado Moisés. Satanás le pregunta a Miguel: ¿a qué vienes? Miguel le contesta: vengo a resucitar a mi siervo Moisés, porque creyó en la promesa de mi muerte. Satanás le responde: pero si tú todavía no has muerto. Y el Señor, Miguel le contesta: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda, Satanás. No se atrevió a prefigurar juicio en ese momento, porque había algo en juego, mis hermanos. Aún no era el tiempo. En ese momento, hermanos, Satanás argumentó, pero todavía tuvo. Aquí vemos, les voy a poner la cita para que lo vean claro. Miren lo que dice la sierva: Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció la tumba por algún tiempo. Cuando Cristo y sus ángeles se aproximaron a la tumba, ¿quién estaba allí? Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella. ¿Y qué dice ahí? Montaron campamento, montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés.
para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió su avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. Amén, gloria al Señor. Sigue diciendo la mensajera del Señor: el adversario reclamaba el cuerpo de Moisés por causa de su única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir: el Señor te reprenda, oh Satanás. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido y humildemente de ese único error, que no había más mancha en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mancha, sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Historia de la Redención, página 177. Aunque Miguel no prefiguró ninguna cosa ni le echó nada en cara, había muchas cosas que podía decir, y aquí se las comparto. La mensajera del Señor nos las dice. Satanás contendió denodadamente por el cuerpo de Moisés. Cristo no trajo en su contra el registro de la insidiosa labor de tergiversación y de fraude que había iniciado en el cielo, ni la secuela de falsedades que dijo luego en el Edén y que condujeron a transgredir a Adán, ni la forma como agitó las pasiones de la hueste de Israel, incitándolas a murmurar, a la murmuración y a la rebelión. Al grado que Moisés perdió su dominio propio. Cristo no respondió a Satanás, no pronunció ninguna acusación en su contra. No obstante, resucitó a Moisés de entre los muertos y lo condujo al cielo. Amén. Cristo triunfante, página 132, párrafo 2. Miguel no dio juicio con maldición, porque había una obra que debía hacerse. Y es que Lucifer, mis hermanos, había tenido una influencia muy poderosa concerniente a los seres celestiales. Vean la cita aquí a continuación. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era poderosa. Patriarcas y Profetas, página 19. Pero cuando Miguel, nuestro príncipe, vino a esta tierra para ser uno con nosotros, se miró a las claras, mis hermanos, en verdad, quién era Satanás. Mire, el carácter del gran engañador se mostró tal cual era en la lucha entre Cristo y Satanás. Durante el ministerio terrenal del Salvador, nada había podido desarraigar tan completamente la simpatía que los ángeles celestiales y todo el universo leal podían sentir hacia Satanás, como su guerra cruel contra el Redentor del mundo, su petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiese homenaje. Conflicto de los siglos, página 491. Antes de su muerte, el arcángel Miguel sí prefiguró juicio, y eso lo vamos a mirar. Sí prefiguró juicio contra Satanás. Les invito a ir a la palabra del Señor allí, en el libro de Juan, el capítulo 12, los versículos 31 al 33. Juan 12, 31 al 33 dice:
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, hasta el universo entero. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, cuando yo muera, el príncipe de este mundo va a ser arrojado. Y exactamente, hermanos, un tiempo más adelante esto pasó. Cristo sabía que al morir, el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera. Y el clamor consumado tendría profundo significado para nosotros y para las huestes en el universo entero. Pues bien, la cita aquí presentada. El clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los triunfos de la victoria de Cristo. Sigue diciendo, hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus propósitos, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Decía a todas las gentes, página 706. Así de que nosotros vemos aquí, mis hermanos, que fue en la cruz del Calvario donde el Señor ganó la victoria. No solo para el universo entero, sino dice para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para todos los ángeles. Satanás y sus ángeles descargaron su odio contra el Hijo de Dios. Y estaban presentes cuando Cristo exclamó, consumado es. Pues vean, los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz. Decía a todas las gentes, página 708, párrafo 2. El apóstol Pablo, también describiendo esta escena, mis hermanos, nos dice en Colosenses, vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, Colosenses, el capítulo 2, Colosenses, el capítulo 2, el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y así el Señor pudo desenmascarar abiertamente quién era Satanás ante los ángeles, ante el universo entero. Miguel resucitó, hermanos, y como todo un vencedor, la palabra del Señor describe como Rey de Reyes y Señor de Señores. También dice la palabra que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Después de su ascensión, Juan el Revelador nos relata ese arrojamiento por fin y definitivamente de Satanás. El relato lo encontramos, y esta va a ser nuestra penúltima referencia, porque todavía hay una más. La encontramos en el libro de Apocalipsis. Vayan conmigo, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. 12, 7 al 9. Dice:
Después hubo una gran guerra, hermanos, en el cielo. Miguel, o sea, el que es como Dios, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Podemos encontrar aquí que el revelador nos muestra esa lucha. El profeta Isaías, siglos anteriores, mirando esta escena, escribió. Vamos a ir al libro de Isaías, ahora el capítulo 14. Mirando esta escena, escribió. Isaías 14, versículo 12 al 17. Hace una exclamación el profeta y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante a Dios. Tomen nota, hermanos, que Lucifer quiso continuar la forma de gobernar, la manera que había comenzado en el cielo. Y en verdad, hermanos, esa manera de gobernar, donde no hay ley, donde no simplemente se hace lo que sea o lo que se quiera. Él había presentado este argumento y había presentado esta política con los ángeles, donde comenzó la lucha. Entonces dijo: bueno, ya tengo esta tierra en mis manos, ahora pues voy a subir, me voy a sentar a los lados del trono de Jehová. Noten que le dice aquí: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Es decir, yo voy a tener mi trono al lado. En el monte del testimonio. ¿Por qué en el monte del testimonio? Porque él deshonraba y despreciaba la ley de Dios y no quería someterse. Decía que Dios era muy riguroso, era un tirano que trataba de manipular y mandar a sus criaturas. Todo eso lo pueden ver. Hay un capítulo entero en el conflicto de los siglos que se llama El origen del bien, del mal y del dolor. También en los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas. Todo eso lo pueden mirar en detalles. Pero noten, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, quiso ser igual a Cristo, igual que Dios. Significado de Miguel, que solo le corresponde a Miguel, no a Lucifer. Mas tú, querubín, mas tú, derribado eres, el versículo 15, hasta el Seol. Y aquí están tus lados, a los lados del abismo, no los lados del norte como querías, a los lados del abismo, o sea, en la tierra. Acuérdense que estamos viendo nuestra penúltima referencia en cuanto a Miguel. Cuando Miguel lucharon contra el dragón y el dragón no prevaleció, el profeta Isaías nos está dando un cuadro también de cómo fue. A los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo:
¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos? ¿Que puso al mundo como un desierto? ¿Que asoló las ciudades? ¿Que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y en realidad, mis hermanos, este conflicto estaba reñido. Así es, mis hermanos. Después nosotros vemos en el capítulo 12, donde estamos, nuestra penúltima referencia, vemos que Miguel, ¿verdad?, lo derrota, pero también vemos que se dice un ay. ¿Para quiénes se dice ese ay? Notemos aquí, versículo 10 en adelante. Entonces oí una gran voz del cielo que decían: ahora ha venido la salvación y el poder del reino y de nuestro Dios y de la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, aquí viene el ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y es donde se menciona un ay. Sí, mis hermanos, cuando el dragón fue arrojado a esta tierra, se airó contra los discípulos de Cristo, se airó contra los mártires en la Edad Media, pero ellos salieron vencedores por el poder de Cristo Jesús. El dragón, mis hermanos, continúa persiguiendo a todos los que se pongan del lado de Miguel y acepten el sacrificio que hizo y obedezcan su ley. La palabra del Señor nos dice que todos aquellos que procuren vivir piadosamente padecerán ¿qué? Padecerán persecución. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, el conflicto va a ser recio, va a ser reñido. Pero, hermanos, cuando la ira del dragón se deje sentir en su vida, hermano o hermana, cuando usted sienta duro el conflicto, recuerde que Satanás es un enemigo vencido. Y Dios, aférrese a Dios con oración. Esa es una arma muy fuerte y poderosa. Noten lo que la mensajera dice concerniente a la oración. Dice: Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival. Ahora es poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente toda la hueste de Satanás tiembla. El conflicto, él continúa llamando legiones de ángeles malos, pero para lograr su objetivo. Cuando los ángeles todopoderosos, revestidos de la armadura del cielo, acuden al auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y sus huestes retroceden, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Amén, gloria al Señor. Está en Consejos para la Iglesia, la página 542, párrafo 1. Así es, mis hermanos,
que esa bendita promesa que el Señor nos deja en cuanto a la oración. Nuestra última referencia la encontramos en Daniel capítulo 12. El tiempo ya me está ganando. Daniel capítulo 12. Les pedí que sean pacientes. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta última referencia, mis hermanos, en cuanto a Miguel, aún no se ha cumplido, pero está muy próxima a cumplirse, porque dice que se levantará Miguel. Pregunto, ¿de dónde se levantará Miguel? Pues de su obra de intercesión como sacerdote. El apóstol Pablo ahí mismo nos lo dice en Hebreos, si quieren buscarlo, en el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículo 1 al 2, dice la palabra del Señor: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿De dónde se levantará Miguel? De su obra en intercesión, porque dice que cuando él ascendió fue a ministrar por sus hijos, los que creen en él. Por eso dice que el apóstol lo descifra: se sentó a la diestra de Dios para ministrar por su pueblo. Por eso la última referencia en cuanto a Miguel que estamos viendo, dice que se levantará Miguel, o sea, se va a levantar de su obra de intercesión. Él hace también una obra de juicio. Ustedes la pueden anotar, por el tiempo no voy a leer los versículos. En Juan 5:22 él mismo lo dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. Daniel nos presenta la escena de juicio con el Padre, ¿verdad? Y el Hijo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 5, todo el capítulo nos describe que había un libro sellado por dentro y por fuera, y el profeta, el mensajero del Señor, quería saber, pero nadie podía verlo ni mirarlo. Y un anciano se le acerca y le dice: no te preocupes, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido y él puede ver y abrir el libro. Ese libro, hermanos, contiene la historia de todos los seres humanos, desde Adán hasta que culmine la obra de intercesión de Miguel. Ese libro que está sellado, pero que el Cordero que fue inmolado por su sacrificio, Él puede abrir ese libro, porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el representante de nosotros humanos allá en la tierra. Oh, gloria al Señor por esa maravillosa promesa y esa maravillosa bendición. La mensajera del Señor, relatando en cuanto a este levantamiento, dice: entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz exclamará: hecho es. Y las huestes de los cielos, de los ángeles, depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es santo sea santo aún. Conflicto inminente, página 86, párrafo 2. Conflicto de los siglos dice: cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La
paciencia de Dios ha culminado. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Conflicto de los Siglos, página 600. El profeta Jeremías, mirando a esta gran tribulación o a este tiempo de angustia, de antemano quiero avisar a nuestros hermanos visitantes o los que nos escuchan que la iglesia sí pasará por una tribulación, pero si nos mantenemos fieles, mis hermanos, salemos vencedores por el poder de Jesucristo. Veamos ese relato que nos da el libro de Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 7. 30, versículo 7 dice: ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Aquí la sierva del Señor tiene un consejo para nosotros esta mañana, para que nos preparemos, que no vayamos a ser de aquellos que nos quedemos. El tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Conflicto de los Siglos, página 607, párrafo 2. Bien, hermanos, hagamos un resumen de nuestro estudio de esta mañana. Las referencias citadas que hemos dado en cuanto a Miguel, que traducido es ¿quién como Dios o igual a Dios? La primera referencia nos muestra a Miguel como el principal príncipe. La segunda referencia que vimos nos mostró a Miguel como vuestro príncipe. La tercera referencia que vimos nos mostró a Miguel como guerrero, como comandante. La cuarta referencia que vimos en cuanto a Miguel nos muestra a Miguel como el arcángel Miguel. La última referencia, la número 5, Miguel es llamado el gran príncipe. Cada una de las referencias de diferente manera, pero es el mismo ser, el mismo personaje. En Daniel 10, 12 y 13 nosotros vimos que el príncipe Gabriel había sido enviado por Miguel. Estoy haciendo un resumen para que quede claro. Gabriel había sido enviado por Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, Cristo. Cristo mismo lo había enviado para ayudar en la misión de reconstruir el templo de Jerusalén y dar fortaleza a Daniel para entender. Pero el que era el príncipe de este mundo se le opuso. Entonces Miguel, el principal príncipe, vino a combatir contra él e instruir a Ciro y a Darío y a Artajerjes de Medo-Persia para que dejasen al pueblo ir a construir a Jerusalén. De esta manera, Gabriel pudo ir a Daniel para hacerle entender que aunque el combate era grande, como dice Daniel 10:1, Miguel había bajado para ayudarle. Aquí, hermanos, en esta referencia a la primera que vimos, hay una elección para nosotros, el pueblo de Dios,
que cuando ellos se proponen obedecer en hacer la misión que el Señor les ha encomendado, habrá resistencia de parte de Satanás, como lo hubo, y sus ángeles malos. Pero el pueblo no debe de desesperar, porque Miguel el príncipe va delante de ellos, abriendo camino. En nuestra segunda referencia vimos ahí en Daniel 10:21, haciendo resumen, Miguel es llamado vuestro príncipe. Entonces el significado de esta explicación, para que Miguel fuera llamado vuestro príncipe, como vimos, tuvo que dejar el cielo, hacerse uno con nosotros, dejar su gloria, nacer como un niño. Y este versículo sí lo quiero leer, hermanos, porque aunque lo tengo aquí registrado, yo quiero que vayan conmigo. Lo que tuvo dispuesto el siervo Isaías nos relata ahí en el capítulo 9, rapidito vayamos, capítulo 9, versículo 2 al 6, 2 y 6 solamente, 2 y 6. Isaías 9, 2 y 6. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios Padre, príncipe de paz. Para que llegara a ser príncipe de paz, mis hermanos, mis hermanos, el precio que pagó fue grande, pero salió vencedor. Isaías 53, versículo 5 nos lo relata. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Siguiendo con nuestra resumen, en Apocalipsis nosotros vimos a Miguel como un guerrero, un vencedor. Nosotros vimos también allí que fue este conflicto, ¿verdad?, hecho. También vemos allí la penúltima referencia, Daniel 12:1. Dice que el pueblo pasará por un tiempo de angustia terrible, pero para los que sean fieles hasta el final, Miguel es llamado el gran príncipe. El término gran príncipe ya lo vimos, su significado. Él saldrá como rey de reyes y señor de señores por su pueblo, a libertar a su pueblo. El pueblo no estará solo en ese tiempo. Él será el protector, el libertador de su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El profeta dice que cuando Miguel se levante, habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. La iglesia pasará por una tribulación terrible, pero hay un consejo para nosotros aquí. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé? Cuando los juicios cayeron sobre el mundo antediluviano, ¿olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo? Sión empero ha dicho, me ha abandonado Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? De modo que no tenga compasión de su hijo de sus entrañas. Aún las tales se pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpido. El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de sus ojos. Conflicto de los siglos, página 600
610. Por último, en el resumen, deje esta cita para el final, que es la que leímos en Judas 1:9. Allí Miguel es llamado el arcángel Miguel. Miguel resucitó a Moisés. Esto nos da consuelo y esperanza, hermanos, para el que muera en Cristo. Él dice: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. También, por eso es que hay otra referencia que deja en claro que el arcángel Miguel es nuestro Señor Jesucristo. El arcángel Miguel que resucitó a Moisés de los sepulcros, el arcángel que venció la muerte. Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Otra vez, mis hermanos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Quiero invitarlos a la última cita que se encuentra en Tesalonicenses. En Tesalonicenses capítulo 4. Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17. La palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel, noten, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor por esa hermosa promesa. Miguel ya ha luchado contra Satanás y salió vencedor. Satanás sabe que le queda poco tiempo. La palabra del Señor dice que su ira será contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A nosotros, mis hermanos, nos toca luchar, vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir, así como resistió Cristo. Si somos llamados a morir con el maestro o para el maestro, recordemos que Miguel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya sea que vivamos o moramos, del Señor somos. El Señor nos ayude para hacer de los redimidos en aquella bendita mañana gloriosa. El Señor bendiga su palabra y que su mensaje haya quedado claro y nos dé la bendita esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo, donde los sepulcros se abrirán, donde los santos serán transformados, donde con Miguel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá, y todos iremos a reinar con Él si somos fieles. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a finalizar con el himno 178, 178. Con nunca fue
Amén, mis hermanos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles. Padre celestial que mora en los cielos, su palabra ha sido pronunciada, Señor. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Oh Padre, que podamos ser de aquella grey que Él espere, ya sea que muramos o vivamos, que seamos de usted cada día, cada hora, cada minuto, que nosotros, Señor, tengamos completa entrega a usted, porque sabemos que las señales que hoy vemos nos anuncian que su venida está cerca y que pronto le veremos venir en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre, Señor, por lo que hizo por nosotros. Oh Padre, como gran general y como arcángel Miguel, dará ese sonido de trompeta y los muertos resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué hermosas promesas tiene su palabra para nosotros. Será duro el conflicto, pero al final en el cielo veremos que valió la pena. Y nos contaremos como conflicto insignificante. Pero Padre, mientras estemos aquí, ayúdenos a mantenernos fieles. Que la paz y su gracia nos acompañe el resto de este día. Y que su gracia a través de Jesucristo sea con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.